Hello, bienvenidos a un nuevo video. Si eres nuevo por aquí, yo soy Andras, soy ilustradora y diseñadora de identidades visuales ilustradas y esta semana tengo que empezar a trabajar en un retrato para un cliente, así que dada la ocasión quería aprovechar para hablar sobre la pregunta del millón. ¿Cómo y cuánto cobrar por nuestras ilustraciones digitales? La verdad es que el rango de precios en el mercado de los servicios de ilustración es bastante amplio. Podemos conseguir ilustraciones a muy bajo costo y servicios que superan, por ejemplo, los $500. Sin embargo, creo que entender la razón del porqué de esta diferencia tan abismal de precios es la clave para no regalar nuestro trabajo. Entonces, en este video vamos a desglosar esos factores que marcan la diferencia entre un precio y otro. La cantidad de horas que dedicas a cada una de tus ilustraciones es la base de esta estructura. Mientras más complejo y detallado es el proyecto, incluyendo todo su proceso, más tiempo requiere y por lo tanto debe tener un precio más alto. Al momento de calcular el precio de una ilustración, es importante que consideres el tiempo que te va a tomar elaborarla. Algunos programas como Procreate ya calculan el tiempo que te tomó aproximadamente realizarlo, y si bien se suele aconsejar establecer una tarifa mínima equivalente al salario mínimo del lugar en donde vives, la verdad es que esta recomendación lógicamente puede no ser tan aplicable en contextos económicos como el de Venezuela. Por lo tanto, creo que es mejor que te preguntes, por ejemplo, si estarías dispuesto a trabajar por menos de $2 la hora, y si tu respuesta es que no, entonces ve ajustando la tarifa hasta alcanzar un monto que te resulte cómodo y justo. Algunos ilustradores también cobran un porcentaje extra si el cliente no proporciona las referencias visuales, pero yo personalmente no trabajo sin referencias proporcionadas por el cliente. Si tuviera que hacerlo, también cobraría un porcentaje adicional, ya que buscar todas las referencias, hacer todo ese trabajo de investigación del concepto e indagar en el diseño hasta que el cliente esté convencido, lógicamente extendería el tiempo, y eso por supuesto repercutirá en el precio final del proyecto. Lógicamente, a medida que aumentas tu experiencia, tus tarifas también aumentan, porque mientras más practicas y más comisiones haces, tus habilidades mejoran y eso justifica que cobres más. Normalmente, un artista que cobra, por ejemplo, $2 por un retrato, es probable que apenas esté iniciando en el mundo de las comisiones, mientras que uno que cobra más de 100 ya tiene experiencia. Sin embargo, también es posible que el artista que cobra $2 quizás no tenga tanta demanda, aunque eso no siempre significa que sea menos habilidoso. A veces hay artistas muy buenos que no son tan conocidos o de repente no tienen una comunidad muy sólida en internet, y eso, queramos o no, influye muchísimo en la demanda de comisiones hoy en día. Una estrategia bastante útil para saber cuánto cobrar por tus comisiones es analizar las tarifas de artistas que tengan un estilo y un nivel de habilidades muy similares al tuyo. Sin embargo, aquí es muy importante considerar ciertos factores diferenciadores que pueden influir en si debes mantener, ajustar o reducir tus costos en comparación con ese punto de referencia que sería el otro artista, ya que lógicamente el costo de vida varía significativamente según el lugar del mundo en donde vivas, lo que impacta directamente en tus gastos y por ende en tus tarifas. Un ejemplo de eso, entre muchas cosas, serían las obligaciones fiscales, ya que el tema de impuestos para freelancers varía según cada país y es súper importante incluir ese porcentaje en tus cálculos para determinar tus ganancias netas. Algunas herramientas de trabajo y programas digitales suelen tener suscripciones, las cuales lógicamente deben considerarse como gastos operativos de tus servicios. Quizás no en su totalidad, pero sí un porcentaje que tú consideres adecuado. Es más o menos un equivalente a las herramientas de arte tradicionales. Y otros gastos, como por ejemplo las comisiones de plataformas de pago, también deben tenerse en cuenta al momento de poner precios o al momento de cobrar. Valorar tu propio trabajo no es solo cuestión de sentirte seguro o de tener buena autoestima, es también darte cuenta de que el esfuerzo que le pones a cada una de tus ilustraciones realmente vale la pena. Cuando tú mismo respetas
tu trabajo y tu tiempo, eso se nota. Se lo transmites a tus clientes y lo más probable es que ellos también lo respeten y además valoren tu dedicación, el tiempo que le inviertes, el proceso y lógicamente el resultado final. Claro que obviamente siempre habrán excepciones, siempre habrán clientes que no lo entiendan y eso es inevitable, la verdad. Ahora, algo que pasa un montón y creo que esto pasa muchísimo en comunidades online, en grupos de Facebook, publicaciones de Twitter y así, es esa competencia entre ilustradores por ver quién da el precio más bajo. Y honestamente, tanto el artista que se infravalora como la persona que contrata a esos precios tan bajos terminan perjudicando a toda la comunidad, porque lamentablemente hay gente que ve tu trabajo como si fuera igual al de cualquiera, o sea, uno más del montón, y apenas ven algo más barato se van sin pensarlo. Y muchas veces eso obliga a otros artistas a bajar sus precios hasta que prácticamente están trabajando gratis. Es un tema complicado y sé que puede ser polémico, pero la verdad es que si tú respetas tu trabajo y tu tiempo, tus clientes también lo harán. Recuerda que el arte es un lujo y nunca me voy a cansar de decirlo. Y sé que puede ser de repente contradictorio para una persona que ofrece un servicio de ilustración, pero la verdad es que nadie necesita un dibujo para vivir. No estás ofreciendo servicios que cubran necesidades básicas. Entonces, nunca te dejes intimidar por los que te digan que tus precios son demasiado caros o que tu trabajo no vale lo que cuesta. Porque hay gente que va a hacer lo que sea por conseguir ese servicio gratis o casi gratis. Ahora, hablemos de cómo calcular los precios. Como les dije anteriormente, una buena manera de empezar es calculando cuánto tiempo te toma hacer un tipo de arte en específico y ver si te sientes cómodo trabajando por X cantidad de dinero por hora. Por ejemplo, si un retrato como este me toma 5 horas y lo cobro a 50, eso significa que estoy cobrando $10 la hora. Si para mí eso está bien, entonces ese sería mi precio base para este tipo de ilustración. A ese precio base le voy sumando otros costos dependiendo de lo que el cliente necesite. Por ejemplo, no sé, si quiere un retrato con más detalles, de repente quiere un fondo más elaborado o si quiere incluir un personaje extra a la composición. También es importante, como lo dije anteriormente, incluir porcentajes de impuestos, se aplican obviamente, y de las comisiones por transferencia como las de PayPal. Eso nunca debe correr por tu cuenta. En cuanto a los métodos de pago, yo por ejemplo uso Binance, PayPal, transferencias bancarias internacionales y nacionales, dependiendo de cómo aplique. Ahora, ¿cuándo y en qué momento te tienen que pagar? La verdad, esto es bastante personal y ya depende de cada quien, pero mi consejo es que nunca empieces a trabajar sin un pago adelantado. Siempre será mejor trabajar con un porcentaje por adelantado. En mi caso, por ejemplo, yo suelo cobrar el 50% por adelantado antes de empezar a trabajar y una vez que esté bastante avanzado o casi listo el proyecto, pido el resto del pago para poder entregar los archivos finales. Es totalmente entendible que a algunas personas no les gusta trabajar pagando el 100% por adelantado, así que siempre es bueno ofrecer opciones de pago por cuotas. Y bueno, de nuevo, recuerda que el arte es un lujo, no es una necesidad. Así que no tengas miedo de cobrar lo que realmente vales. Al final, realmente se trata de un equilibrio entre lo que necesitas ganar y lo que tus clientes están dispuestos a pagar.